Hola a todos y bienvenidos al Serial del Crimen. Para el caso de hoy, primero debemos situarnos en la época de finales de los años 80 e inicio de los años 90. Estados Unidos vivió una transición social bastante tensa. ¿Sabías que era una época donde los camioneros cruzaban el país sin apenas dejar rastros digitales? La tecnología todavía no estaba integrada a la vida cotidiana y la vigilancia era limitada. ¿Y qué pasaba con la seguridad? Era común que muchas desapariciones se perdieran en el anonimato de la carretera. Los paraderos eran tierra de nadie, sin cámaras, sin controles y sin quien notara si alguien no volvía. ¿Quién iba a sospechar que alguien podía aprovechar ese vacío para algo terrible? En medio de eso, muchas mujeres eran reportadas como desaparecidas, pero pocas investigaciones avanzaban. La mayoría eran trabajadoras sexuales, lo que lamentablemente reducía el interés policial en ese entonces. ¿Te imaginas cuántos casos quedaron archivados sin justicia solo por perjuicio? Mientras tanto se empezaban a conectar pistas, cuerpos hallados en distintos estados sin relación aparente. Pero todo cambió cuando comenzaron a llegar cartas con una sonrisa dibujada en ellas, una sonrisa burlona que anunciaba que alguien estaba detrás de todo, alguien que quería ser notado. En este contexto surge nuestro protagonista de hoy, Kate Hunter Jesperson. Luego de esta pequeña introducción y sin más preámbulos, comencemos con el crimen. ¿Alguna vez pensaste en lo fácil que puede pasar desapercibido alguien con oscuras intenciones si vive en constante movimiento? Nuestro protagonista de hoy, Kate Jesperson, lo sabía. Pasaba la mayor parte de su tiempo en carretera, conduciendo su tráiler por distintos estados, lo que le daba el anonimato perfecto y una lista interminable de posibles víctimas. Su condición de camionero le permitía observar, elegir, atacar y desaparecer sin dejar rastro alguno. La movilidad fue su mayor aliada y las autopistas su zona de caza preferida. ¿Y quiénes eran sus víctimas? Principalmente mujeres vulnerables, trabajadoras sexuales, mujeres sin hogar o que hacían autostop. No era casualidad. Jesperson las elegía por su condición de invisibilidad social, sabiendo que en muchos casos nadie las buscaría de inmediato. Antes de atacar se tomaba un momento para hablar con ellas, ganarse su confianza o simplemente esperar el momento perfecto en su camión. Su modus operandi siempre comenzaba con la selección meticulosa y deliberada de las víctimas, y una vez que estaban solas con él, la oscuridad comenzaba. Primero las inmovilizaba. A veces utilizaba sus propias manos, otras veces cuerdas, correas de su equipamiento de trabajo o incluso cinta adhesiva. Luego venía lo más aterrador, las estrangulaba lentamente. Para él, ese método no solo era efectivo, era parte de su firma. Le daba control total sobre la vida de sus víctimas. Según sus propias palabras, le gustaba ver cómo se les escapaba la vida. Es una frase difícil de repetir, pero revela lo profundo de su sadismo. Jesperson no mataba rápido, su objetivo era dominar. Después del crimen, a veces manipulaba los cuerpos. Algunos los dejaba en campos abiertos, en zanjas o debajo de puentes, mientras que otros eran arrojados lejos de la carretera. En ciertos casos, llegaba a colocar los cuerpos en posiciones que sugerían desprecio o una total deshumanización. No buscaba ocultarlos del todo, pero sí asegurarse de que pasara tiempo antes de que fueran descubiertos. No dejaba huellas fáciles, ni ADN, ni objetos personales, ni conexiones obvias. Todo estaba calculado. Pero hay algo más, algo que se volvió su marca personal. ¿Has visto alguna vez una carita feliz garabateada en una nota? Parece algo inocente, ¿no? Pues para Jesperson, ese símbolo fue su firma. En varias ocasiones luego del crimen enviaba cartas a la prensa o a las autoridades, incluyendo ese dibujo, una carita feliz. De ahí su apodo de Happy Face Killer. Con ese icono burlón se atribuía a los crímenes y se aseguraba de que supieran que él estaba ahí, aunque nadie supiera quién era todavía. En esas cartas no solo dibujaba, también describía los crímenes con detalles que solo el asesino podía conocer. Hablaba de lo que sentía, de cómo lo hacía, de
cómo elegía a las víctimas, y aunque sus confesiones no eran siempre exactas ni constantes, cada una dejaba entrever la brutalidad con la que actuaba. Lo más perturbador era que escribía como si estuviera contando anécdotas. Para él, parecía un juego macabro en el que tenía el control absoluto. A pesar de que las autoridades no lograban identificar al asesino, la repetición de ciertos patrones comenzó a ser evidente. El tipo de víctima, la forma en que quitaba las vidas, el uso del estrangulamiento y la frialdad con la que actuaba hablaban por sí solos. Cada crimen dejaba una sensación inquietante. Este hombre no solamente quitaba la vida, quería que supieran que lo había hecho sin que pudieran atraparlo. Su violencia era silenciosa, pero resonaba con fuerza en cada escena. Esa carita feliz, tan sencilla pero espeluznante, se convirtió en el símbolo de una mente que encontraba placer en el control, en el sufrimiento ajeno y en la imposición de su voluntad. Kate Jesperson no solamente quitaba la vida, ejecutaba cada crimen como si fuera parte de un ritual diseñado para poder alimentar su necesidad de poder, y cada vez que aparecía una víctima estrangulada, abandonada en la carretera, con una historia interrumpida, el miedo se renovaba porque sabía que él aún andaba suelto. ¿Te imaginas que un asesino pueda moverse durante años por distintos estados sin levantar sospechas? Kate Jesperson comenzó su recorrido criminal en 1990, cuando su primera víctima apareció sin vida en Washington. Se trataba de Tanya Bennett, una mujer con discapacidad intelectual que había conocido en un bar local. Aunque inicialmente el crimen fue atribuido a otros, esa fue la primera vez que Jesperson cruzó la línea. Luego de eso desapareció por unos meses, pero el silencio no duraría mucho tiempo. Su siguiente crimen ocurrió a finales del año 1992, un periodo donde volvió con más confianza en sí mismo. En California le quitó la vida a una mujer no identificada que lo había acompañado en un camión. Solo meses después, en agosto de 1992, cometió otro crimen en Florida, dejando a otra mujer sin vida. Aquí vemos el inicio de su patrón. Quita la vida, espera unos meses y vuelve a atacar. En cada caso, las víctimas estaban desconectadas entre sí, lo que confundía aún más a los investigadores. En septiembre de 1994, la otra mujer fue hallada sin vida en Wyoming. Jesperson confesó este crimen tiempo después, pero en ese entonces sus crímenes ya cruzaban todo el país, de costa a costa. En enero de 1995, le quita la vida a Angela Subrice en California, a quien había conocido en una parada de camiones. Poco después, en marzo del mismo año, dejó sin vida a Julie Winningham, su exnovia. Este último crimen fue clave porque fue el primero que lo conectaba directamente con una víctima conocida. Te das cuenta de lo irregular que es su patrón. Pasa meses sin quitar la vida y luego actúa con rapidez. Esta intermitencia dificultaba rastrearlo. Cada crimen ocurría en un estado diferente, con meses de separación. Algunas veces quitaba la vida con semanas de diferencia, como en los casos de Angela y Julie. En otras ocasiones pasaban hasta 8 meses entre un crimen y otro. Esta dinámica volvía su rastro casi invisible para la policía. A medida que avanzaba el tiempo, Jesperson continuó dejando víctimas, aunque no todas fueron identificadas. Algunas mujeres fueron halladas sin documentos ni pistas que permitieran saber quiénes eran. A lo largo de los 5 años, desde 1990 hasta 1995, se le atribuyen 8 crímenes confirmados. Entre ellos figuran nombres como Tanya Bennett, Angela Subrice y Julie Winningham. A pesar de sus confesiones, la verdadera identidad de algunas de sus víctimas aún permanece en la sombra. Pero, ¿cómo reacciona la sociedad cuando los crímenes parecen aleatorios? Con miedo y confusión. La prensa local no conectaba los casos y cada estado estaba tratando los crímenes como hechos aislados. El intervalo entre crímenes era suficiente para que perdieran atención mediática rápidamente. Esta desconexión entre crímenes lo mantuvo fuera del radar durante años. No había un patrón de tiempo claro, y eso jugaba completamente a su favor. En 1994, algunos investigadores empezaron a sospechar de conexiones por la similitud de los métodos, pero aún así, nadie imaginaba que se trataba del mismo hombre viajando por todo el país. La distancia geográfica y la variabilidad en los tiempos hacían imposible unir las piezas rápidamente.
Su trabajo como camionero no solo facilitaba su huida, también le brindaba una coartada constante. La policía apenas empezaba a notar que las rutas interestatales eran parte del rompecabezas. A Keith Hunter Jesperson se le considera y se le confirman 8 víctimas entre 1990 y 1995, aunque él mismo afirma haberle quitado la vida a más de 160 personas. Los investigadores no hallaron pruebas. Su historial muestra que no era constante, pero sí letal cuando actuaba. Esa irregularidad lo hizo aún más peligroso. No sabías cuándo volvería a atacar, y justo por eso, su brutalidad y modus operandi pasaban desapercibidos durante largos periodos de tiempo. ¿Te has preguntado alguna vez qué puede esconder la sonrisa de un niño aparentemente normal? Keith Hunter Jesperson nació el 6 de abril de 1955 en Washington, Estados Unidos, dentro de una familia numerosa. Fue el segundo de 5 hermanos, hijo de Leslie y Gladys Jesperson, una pareja que a los ojos de los demás parecía estable, pero en la intimidad del hogar, el ambiente era todo menos tranquilo. Su padre era autoritario y violento. Gladys, su madre, aunque lo quería, no podía detener el carácter dominante de Leslie, que marcó profundamente a Kate. ¿Y qué pasa cuando un niño crece sin sentir seguridad emocional? Pues exactamente eso le ocurrió a Kate. Desde temprana edad era un niño solitario, sin amigos cercanos, retraído y con problemas para poder relacionarse. Era constantemente humillado por su padre, quien lo consideraba inferior y lo apodaba de forma despectiva. Esto generó una profunda inseguridad en Jesperson, que empezó a mostrar comportamientos cada vez más extraños. A los 6 años ya tenía ataques de ira cuando sentía que no podía controlar la situación a su alrededor. Sus hermanos lo excluían constantemente y eso lo llevó a refugiarse en sí mismo y desconfiar de todos. Cuando tenía solo 10 años, empezó a experimentar con el sufrimiento ajeno como forma de poder liberar esa frustración. ¿Y sabes qué es lo más escalofriante? Nadie parecía notarlo. Las señales estaban ahí, pero pasaron desapercibidas por su entorno, como si fueran parte de su rareza. Su dolor emocional se convirtió en una forma retorcida de afirmación personal, algo que iría en aumento. Durante su adolescencia, Jesperson comenzó a involucrarse en actos delictivos menores, especialmente vandalismo y pequeños hurtos. También era propenso a iniciar peleas físicas, sobre todo cuando sentía que alguien lo menospreciaba. No eran crímenes graves, pero sí un patrón persistente de conducta violenta que fue ignorado por las autoridades. Aunque fue arrestado en al menos 2 ocasiones, siempre fue liberado con advertencias, sin evaluación psicológica. ¿Cómo puede alguien pasar desapercibido tantas veces? Esa es una de las grandes fallas del sistema. En el colegio fue víctima de bullying por su tamaño, lo que alimentó su resentimiento hacia el entorno. Medía más que la mayoría y era torpe en deportes, lo que lo convirtió en blanco fácil de burlas. Su bajo rendimiento académico y sus dificultades para poder socializar solo agravaron la percepción de sí mismo. A menudo fantaseaba con hacerse respetar, no mediante logros, sino a través del miedo. Esa mezcla de aislamiento, frustración y deseo de dominio fue creciendo con los años. Ya en la adultez joven, Kate decidió convertirse en camionero, un oficio solitario, pero que le ofrecía libertad. Irónicamente, esa vida en carretera fue una vía perfecta para escapar de la vigilancia social. Pero antes de eso, ya había mostrado señales de impulsos agresivos y controladores, incluso en relaciones personales. Algunos informes mencionan que intentó dañar animales o provocar accidentes solamente para poder sentir el poder. Sin embargo, nunca fue sometido a evaluaciones psiquiátricas formales que pudieran detectar su deterioro emocional. Se ha especulado de que Jesperson pudo haber desarrollado un trastorno de personalidad antisocial desde joven. Este tipo de trastorno se caracteriza por la falta de remordimiento y una conducta manipuladora. Aunque no fue diagnosticado clínicamente, los psicólogos que lo analizaron más tarde observaron síntomas compatibles. Su infancia llena de rechazo y abuso podrían haber sido el detonante principal de su desconexión emocional. No nació monstruo, lo construyeron poco a poco, día a día, con golpes, desprecio y soledad, es lo que se cree. Todos estos factores no solamente forjaron una personalidad distorsionada, sino que alimentaron su necesidad de control. Keith Hunter Jesperson no solo reaccionaba con violencia, planeaba, acechaba y se ejecutaba con frialdad. Su brutalidad al cometer los crímenes, su patrón errático y su aparente calma eran producto directo de su trauma.
Lo que lo hizo tan difícil de capturar no solamente fue su astucia, sino su constancia camuflada bajo la rutina. En él, la infancia rota y la indiferencia social se combinaron con precisión quirúrgica para poder crear a este asesino. ¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien puede ocultar una vida oscura tras una fachada de normalidad? Kate Hunter Jesperson, conocido como el Happy Face Killer, era un maestro en el arte de la manipulación. A simple vista, era un padre amoroso, un trabajador dedicado y un amigo confiable. Su trabajo como camionero le permitía mantener una rutina aparentemente estable, mientras que en la carretera, lejos de las miradas de su entorno, daba rienda suelta a sus impulsos más oscuros. ¿Cómo lograba mantener esta doble vida sin levantar sospechas? Su empleo le proporcionaba la coartada perfecta. Las largas horas en la carretera justificaban sus ausencias y le otorgaban la libertad de actuar sin restricciones. Además, su personalidad carismática y su habilidad para poder entablar conversaciones le permitían ganarse la confianza de quienes lo rodeaban, incluyendo a sus víctimas. Jesperson sabía exactamente qué decir y cómo actuar para poder parecer inofensivo. En su círculo social, Kate era visto como un hombre amigable y servicial. Participaba en reuniones, compartía con vecinos y mantenía una relación cercana con su familia. Nadie sospechaba que detrás de esa sonrisa amable se escondía un asesino en serie. Incluso su hija, Melissa Moore, no descubrió la verdad hasta que encontró evidencia perturbadora en el automóvil de su padre, lo que la llevó a confrontarlo y descubrir su oscuro secreto. Jesperson también manipulaba a las autoridades y a los medios de comunicación. Como mencioné anteriormente, después de cometer sus crímenes, enviaba cartas anónimas firmadas con una carita feliz, proporcionando detalles que solamente el asesino conocería. Esta estrategia no solamente le permitía controlar la narrativa, sino también desviar la atención de los investigadores y mantener su identidad oculta durante años. En el ámbito familiar, Kate mantenía una imagen de padre ejemplar. Compartía momentos con sus hijos, asistía a eventos escolares y se mostraba como un hombre responsable. Esta fachada le permitió evitar sospechas incluso cuando las investigaciones sobre los crímenes estaban aún en curso. Su habilidad para poder dividir su vida le permitió continuar con sus crímenes sin ser detectado. La manipulación de Jesperson no solo se limitaba a su entorno cercano, también se engañaba a sí mismo, justificando sus acciones y convencido de que podía controlar sus impulsos. Sin embargo, sus traumas personales y la falta de intervención temprana contribuyeron a la frecuencia de sus crímenes. La combinación de su infancia difícil, la necesidad de control y su habilidad para poder manipular a los demás crearon un cóctel peligroso que culminó con una serie de crímenes que dejaron una marca imborrable en la historia criminal. ¿Te has preguntado cómo alguien puede burlarse de las autoridades durante años sin levantar sospechas? Kate Hunter Jesperson, conocido como el Happy Face Killer, logró evadir a la policía durante 5 años, desde 1990 hasta 1995. Su libertad le permitió continuar su rastro sin interrupciones. Su trabajo como camionero fue clave, ya que le brindaba movilidad y anonimato en distintos estados. Nadie sospechaba del hombre solitario que pasaba horas conduciendo por las autopistas del país. Jesperson sabía exactamente cómo moverse sin ser detectado y cómo evitar rutas vigiladas por la policía. Aprovechaba su experiencia para poder seleccionar lugares remotos, minimizando el riesgo de ser relacionado. Esta táctica dificultaba que las autoridades conectaran los crímenes entre sí. Cada crimen ocurría en una región diferente, con contextos distintos, lo que confundía aún más a los investigadores. Durante años no hubo un hilo claro que permitiera identificarlo como autor de todos los hechos. En 1990, tras la muerte de Tauja Bennett, se arrestó a 2 personas inocentes por el crimen. Una era Laverne Paklinak, que confesó falsamente para poder escapar de una relación abusiva con John Sosnowski, que resignado aceptó un acuerdo para evitar una posible condena a muerte. Este error judicial le dio a Jesperson más tiempo para poder actuar sin presión ni vigilancia cercana. Mientras la policía creía haber resuelto el caso, él continuaba sus actividades en secreto. Pero Jesperson no se quedó en silencio. Quería reconocimiento por lo que había hecho. Comenzó a enviar cartas a medios y autoridades, detallando hechos que solo él
podía conocer. Firmaba cada carta con una carita feliz, lo que le dio un apodo mediático. A pesar de estos mensajes, su identidad seguía oculta. Los investigadores no lograban rastrearlo. Su ego lo empujaba a escribir, pero su cautela evitaba que cometiera errores directos. La policía recibía las cartas, pero no tenían forma de poder verificar su autenticidad de inmediato. Los detalles coincidían, pero sin una prueba física, no podían actuar directamente contra nadie. Además, no había registros o huellas dactilares que vincularan a Jesperson con la escena del crimen. Él era meticuloso, sabía cómo no dejar rastros y cómo elegir a sus víctimas sin nexos personales. Esto le permitió seguir evadiendo a las autoridades sin mayores contratiempos durante varios años. Pero todo cambió en 1995, cuando su novia Julie Winningham fue hallada sin vida en el estado de Washington. A diferencia de otras víctimas, Winningham tenía una relación directa con Jesperson. Esto levantó sospechas inmediatas y puso a la policía a observarlo más de cerca. Fue arrestado por este crimen, pero durante su tiempo en custodia ocurrió algo inesperado. Jesperson empezó a escribir confesiones voluntarias, revelando todo lo que había hecho en 5 años. En sus escritos mencionaba detalles exactos sobre crímenes que aún no habían sido resueltos. También confesó que no soportaba que otros se llevaran el crédito por sus acciones. Su confesión incluía hechos que la policía nunca había hecho público, lo que validó sus palabras. Finalmente, los investigadores pudieron confirmar que Jesperson era el verdadero culpable de esos casos. Gracias a su confesión, Pavlinak y Sosnov fueron liberados tras años de encarcelamiento injusto. En retrospectiva, el error crucial que cometió fue no poder reprimir su necesidad de reconocimiento. Su impulso de escribir cartas y buscar atención fue lo que finalmente permitió su captura. Esa necesidad constante de ser visto lo llevó a destruir el anonimato que tanto cuidó por años. Desde prisión, Jesperson continuó relatando detalles de su historia y explicando sus motivaciones. Muchos de esos relatos fueron enviados a periodistas e investigadores que seguían su caso. Aunque capturado, su figura se mantuvo presente en los medios por su perfil particular. Su habilidad para engañar y desaparecer durante tanto tiempo lo convirtió en un caso mediático. La combinación de movilidad, frialdad y conocimiento del sistema lo hizo casi invisible para la ley. Kate Hunter Jesperson usó también la manipulación como parte de su estrategia de evasión desde el inicio. Sabía exactamente qué imagen proyectar y cómo parecer una persona común para no levantar sospechas. Esa doble vida fue su mejor disfraz y una de las razones por las que logró mantenerse libre. La manipulación no solo fue su táctica, sino también el rasgo que definió su notoriedad. En el fondo, ese deseo de control y poder fue lo que lo llevó tanto a escapar como también a confesar. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo un asesino termina convertido en parte de la cultura pop? En el caso de Kate Hunter Jesperson, conocido como el Happy Face Killer, no fue la excepción. Su apodo surgió por las cartas que enviaba con una carita feliz dibujada como firma macabra. Ese gesto extraño, casi infantil, quedó impregnado en la memoria colectiva de millones de personas. Y por supuesto, su historia llamó la atención de cineastas, escritores y creadores de contenido real. Una de las representaciones más conocidas fue la película Happy Face Killer, estrenada en 2014. Esta cinta fue dirigida por Rick Botta y protagonizada por David Arquette, en el rol justo de Jesperson. Aunque es una dramatización, está basada en hechos reales y causó un gran impacto televisivo. Fue transmitida por Lifetime, un canal que se especializaba en historias criminales adaptadas. La película reconstruyó los años de sus crímenes y se enfoca en la mente retorcida del asesino. También existe un libro fascinante titulado Y, la creación de un serial killer. Fue escrito por Jack Olsen en colaboración con el propio Jesperson desde prisión. Este libro ofrece una mirada directa a su psicología, en sus propias palabras. Aunque fue muy polémico, sirvió como fuente para criminólogos y estudiosos del comportamiento. Su contenido ayudó a entender cómo un hombre aparentemente normal escondía tanto horror. Gracias a estas adaptaciones, su caso continúa presente en la memoria cultural norteamericana. Se convierte en un ejemplo claro de cómo el crimen se convierte en entretenimiento y reflexión. La forma en que evadió la policía, su manipulación y su doble vida alimentan estas obras. Todas estas representaciones también sirven como advertencia. El mal puede parecer inofensivo. Nos recuerda la importancia de no ignorar señales, de cuestionar lo que parece normal. El legado de Kate Hunter Jesperson se construye en parte por estas obras, que lo terminan inmortalizando.
La película de Rick Botta y el libro de Jack Olsen son los pilares de estas representaciones mediáticas. A través de ellas, su caso se conecta con la brutalidad, la evasión, el ritmo frío y la manipulación. Resumiendo, cada uno de los criterios es crucial para poder determinar cuáles son los más característicos de él. Por ende, decidí darle una calificación a cada uno de ellos. Ritmo de crímenes 74 puntos. Aunque Kate Hunter Jesperson le quitó la vida a 8 personas confirmadas entre 1990 y 1995, la frecuencia de sus ataques fue intermitente. No hubo un incremento drástico en corto tiempo. La brutalidad 86 puntos. Su método principal fue el estrangulamiento, una técnica que requiere cercanía e implica dominación directa sobre la víctima. Además, algunas de sus víctimas mostraban signos de agresión adicional y su desprecio por la vida se evidenciaba en las frías confesiones y en las cartas que enviaba con una carita feliz. En traumas personales, 67 puntos. Se sabe que vivió una infancia marcada por un padre abusivo y relaciones familiares difíciles, lo que dejó huellas profundas. No hay evidencia contundente de trastornos psicológicos diagnosticados, pero sí se han detectado patrones de frustración, violencia contenida y aislamiento desde muy joven, lo cual aportó al desarrollo de su perfil criminal. En evasión de las autoridades, 90 puntos. Durante años logró evadir la justicia incluso cuando otros fueron falsamente inculpados por sus crímenes. Utilizaba carreteras y cambiaba constantemente de estatus, dificultando su rastreo. Además, su trabajo como camionero le daba movilidad constante y anonimato, lo que complicó aún más la investigación. En manipulación, 94 puntos. Jesperson no solo controlaba a sus víctimas en los momentos previos al crimen, también engañó al público, a la prensa y a las autoridades con cartas que contenían detalles no divulgados. Incluso se mantuvo en el anonimato mientras otros iban a prisión por sus crímenes, mostrando un dominio absoluto de la narrativa a su alrededor. Influencia en la cultura popular, 81 puntos. Su caso ha sido representado en películas como Happy Face Killer, en libros y en varios documentales y programas de crimen real. Aunque no es de los nombres más famosos, su imagen y apodo persisten, sobre todo en espacios especializados de True Crime. En promedio, su puntaje es 82 puntos, destacando como aspecto más característico su capacidad de manipulación, que le permitió controlar no solo a sus víctimas, sino también el curso de la investigación. Le siguen la evasión prolongada y su brutalidad controlada, aspectos que completan el perfil de un asesino frío, calculador y con una doble vida que confundió a todos durante unos años. El juicio de Kate Hunter Jesperson fue uno de esos momentos en los que el silencio de años se rompe con la voz del propio asesino. En 1995, tras su arresto, Jesperson confesó sin titubeos. Se declaró culpable de 8 crímenes, aunque aseguró que las víctimas reales podían ser muchas más. Durante una audiencia dijo con frialdad: "Me convertí en el juez, el jurado y el verdugo". Esta frase estremeció incluso a los más experimentados agentes presentes en la sala. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por cada uno de los crímenes confirmados. Actualmente permanece recluido en la prisión estatal de Oregon, donde continúa cumpliendo sus múltiples condenas. A día de hoy sigue con vida y ha escrito desde prisión intentando contar su propia versión de los hechos, en lo que algunos consideran un intento de seguir teniendo protagonismo. El caso de Jesperson es un claro ejemplo de cómo una doble vida puede ocultar los más oscuros secretos. Un hombre que pasaba desapercibido entre camiones y carreteras, mientras al mismo tiempo tejía una red de crímenes que tardaron años en ser descubiertos. La manipulación y el desplazamiento constante y la confianza en su anonimato fueron sus herramientas más peligrosas. Pero, más allá del personaje siniestro que fue, este caso nos deja una lección importante. No todos los criminales encajan con el estereotipo. El asesino de la carita feliz no era un monstruo evidente a los ojos del mundo. Era un hombre común. Y eso es justamente lo que lo hacía tan peligroso. Este tipo de casos también evidencia la importancia de mejorar la coordinación entre jurisdicciones policiales, especialmente cuando se trata de asesinos itinerantes. Durante años, Jesperson aprovechó la brecha del sistema para poder moverse impunemente. Su historia pone sobre la mesa la necesidad de sistemas más integrados para poder evitar que el anonimato geográfico siga de escudo a la impunidad. Y así termina otro episodio del Serial del Crimen.
No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más crimen. Nos vemos para la próxima entrega y recuerda, nunca sabes cuándo podría ser el siguiente ingrediente en nuestro recipiente del cereal del crimen. Como siempre les digo, es un hasta luego y por favor, cuídense mucho.